La movida sindical. Bienvenidos todas y todas a este su espacio, La Movida Sindical. En el día de hoy tengo una invitada muy especial, se llama Narda Hernández, es docente vinculada al distrito y ha sido promotora de diferentes procesos comunitarios que han tenido un impacto importante en la localidad de Usme, una localidad diversa, con muchos elementos y muchas potencialidades para realmente aprovechar. ¿Cómo estás, Narda? Hola Patricia, gracias por esta invitación tan especial a la movida sindical. Muy contenta de compartir contigo este espacio. Muchísimas gracias, Narda. Nosotros también estamos contentos de contar contigo. Para entrar en materia, Narda, yo quisiera que tú me contaras qué perspectivas tienes con respecto al trabajo sindical y su impacto en las comunidades. ¿Cómo ves ese proceso? Bueno, las organizaciones sindicales indudablemente han tenido un papel muy importante en las reformas sociales. Desde el ejercicio de los derechos de los trabajadores y su reivindicación histórica. En ese sentido, siempre ha habido una estrecha relación entre diferentes actores sociales como el campesinado, la mujer, el obrero y la organización sindical desde su misma existencia. Muchas gracias, Narda. Y en ese sentido, dado que hay un nexo muy importante entre el papel de los sindicatos con respecto a esta transformación social que es propia de las bases, de los contextos, de los territorios, tú tienes una experiencia muy interesante en la localidad de Usme con respecto a los asentamientos informales de comunidades indígenas que han llegado a Bogotá desplazadas de sus territorios, muchas de ellas en condiciones de alta vulnerabilidad y que han encontrado en un pedacito de Usme un escenario para rehacer sus procesos de vida. Entonces cuéntanos sobre eso. Bueno, desde el colectivo del cual formo parte, que es Maestros en Marcha, realizamos un trabajo comunitario en los asentamientos informales de Usme. Hemos identificado aproximadamente 16, de los cuales hemos tratado de llegar a 14. Entre estos 14 asentamientos informales hay dos muy especiales, que es el Polígono 194, donde está asentada una parte muy importante del Cabildo Munifuruk de la comunidad Huitoto, y el barrio Tocaimita, en la cual parte de su población pertenece al pueblo Nasa. Entonces, ¿qué pasa con estos asentamientos informales? Son un reflejo de la disputa por el territorio y de las luchas sociales y de las necesidades insatisfechas. Muchas de estas comunidades se han visto desarraigadas, no solo las comunidades indígenas como en este caso, sino también parte de la población que ocupó el campo en una época a raíz del conflicto. Se ha visto desarraigada y despojada de sus tradiciones y de su tierra, y ha encontrado en la ciudad una forma de subsistir, y de allí ellos han procedido pues a ocupar unos territorios que estaban baldíos, que estaban deshabitados, y que en un ejercicio de reafirmar la necesidad de una vivienda digna, ellos han ocupado en condiciones pues que no son del todo satisfactorias, en ausencia de servicios públicos. Ellos ahí han formado con palos, con esteras, con tejas, su vivienda, en un hecho de reivindicación social por la vivienda digna. Y desde allí, ¿cuál ha sido el papel de Maestros en Marcha, desde sus saberes y desde lo que pueden construir en pro de estas comunidades? Bueno, básicamente ha sido un proceso de acompañamiento que nos ha permitido construir con la comunidad, pero también aprender. Es muy interesante, por ejemplo, el ejercicio que hace el Cabildo Munifuruk cuando construye su maloca. La maloca es un espacio muy importante como centro de enseñanza y de recuperación de los saberes ancestrales de los Huitoto. En ese sentido, ellos
construyen su maloca y hay una reivindicación de su cultura y su tradición. Entonces se ha acompañado ese proceso, también se ha acompañado pues la construcción de huertas comunitarias, pero también han sido múltiples los escenarios de aprendizaje desde la tradición de la palabra y del uso del diálogo para resolver las dificultades, desde cómo la comunidad se organiza, desde la Guardia Indígena para cuidarse, para también sancionarse, desde el diálogo y desde los saberes que son transmitidos de forma oral de generación en generación. Entonces es muy importante porque aun cuando están en un contexto urbano es una lucha también por conservar parte de sus tradiciones. ¿Cómo se da inicio a este proceso? Es decir, ¿cómo llegan a tener esa afinidad con este grupo? ¿Y cuál fue, digamos, el nexo que logró como permitirles que entraran en ese proceso de acompañamiento desde lo comunitario? Bueno, realmente es una vocación que tenemos desde el colectivo Maestros en Marcha. Acompañamos procesos sociales desde los asentamientos informales, desde la creación de bibliotecas populares, y en ese sentido pues hemos llegado a los espacios también con el desarrollo de escuelas, por ejemplo, de fútbol popular. Entonces eso es lo que nos ha permitido enlazar con diferentes liderazgos del barrio, también desde muy importantes de la firma del acuerdo de paz desde el 2016, que ha permitido también un ambiente más amplio del ejercicio de la democracia y de la reivindicación de los derechos. Y también como Maestros en Marcha reivindicamos no solo el derecho a una vivienda digna, el derecho a la educación, sino también la necesidad de la implementación de los acuerdos de paz firmados en el 2016. Ese es un tema muy importante porque definitivamente las territorialidades son diversas, el reconocimiento de los diferentes escenarios es clave para poder dinamizar desde la acción sindical, educativa, pedagógica y transformadora todas estas iniciativas, Narda. Y bueno, ¿qué expectativas vienen con respecto al trabajo que se desarrolla allí? También me gustaría que nos contaras cuáles son las necesidades que existen en ese territorio. Bueno, pues expectativas, continuar con el acompañamiento en estos territorios, también incluir a muchos maestros nuevos y antiguos del magisterio como parte del compromiso de la escuela con el territorio y con el impacto en las comunidades de las cuales nosotros formamos parte, que es digamos lo más importante que reivindicamos en Maestros en Marcha, y es luchar desde las aulas, las calles y los territorios. Y necesidades, pues qué te digo, muchas, desde servicios públicos hasta educación, garantizar a los niños desplazamientos dignos a sus escuelas, porque verás, muchos tardan en ocasiones desde media hora hasta 40 minutos en desplazarse a los centros educativos. Entonces necesitamos vías de acceso a estos barrios y también pues una mejora en la presencia del Estado a través del acceso a los servicios públicos. Y me surge también una inquietud, y es precisamente ¿cuál es el papel y la acción política que pueda hacerse con las diferentes instituciones en articulación con planes de trabajo conjunto que deben garantizarse desde el Estado con estas comunidades? ¿Ha habido alguna incidencia, por ejemplo, en los planes de desarrollo local, en los espacios, digamos, de liderazgos y de concertación para viabilizar precisamente estas necesidades? Sí, precisamente hemos entrado en diálogos con el representante de la Cámara, Sergio Marín, del Partido Comunes, que ha desarrollado una ley frente a los asentamientos informales, y cómo es muy importante realizar una coordinadora de los barrios informales para llamar allí la presencia de las instituciones y dignificar la vivienda en estos asentamientos informales. Narda, y quisiera que nos contaras un poco acerca de cuál ha sido tu experiencia en ese territorio, qué aprendizajes se han forjado, porque pues sabemos que las comunidades indígenas tienen una cosmovisión y una mirada muy diferente a la que tenemos nosotros como habitantes de esta ciudad. Entonces,
Me gustaría que nos compartieras precisamente esas formas de acercamiento, de aprendizajes que has logrado, digamos, a partir de la interacción con estas comunidades indígenas. Bueno, Patricia, es muy importante resaltar realmente el impacto de tener la oportunidad de acercarnos a estas experiencias, porque son múltiples los escenarios de aprendizaje. Creo que es de vital importancia resaltar la concepción frente al arraigo territorial, frente a la familia y frente a la importancia de cultivar el pensamiento y la palabra, frente, por ejemplo, a las ceremonias del mambe y el ambil de los huitoto, que representan la parte masculina y la parte femenina, y cómo entramos en procesos de reflexión cuando abordamos una situación en la comunidad. Entonces hay unos espacios a los que se denominan, por ejemplo, mambeaderos, en los cuales se amanece la palabra. ¿Y qué es amanecer la palabra? Es llevar a la acción lo que nosotros pensamos. Entonces durante la noche se está reflexionando sobre un tema, los ancianos mayores están dando su palabra y transmitiendo a su comunidad y a los jóvenes las experiencias traídas del pasado frente a problemáticas similares, y la comunidad escucha desde el anochecer hasta el amanecer. Y el ambil es una manera de recordar, ¿no? Entonces se consume ambil y se va recordando todos esos saberes y esas reflexiones que se hicieron alrededor de este tema. Y de esta manera pues realmente son muchos, desde la concepción también de considerarse como hermanos, de el respeto hacia los mayores, de la necesidad de conservar las tradiciones a través de la oralidad y la importancia de que el padre comunique a sus hijos todas las experiencias vividas. Creo que eso nos fortalece, nos enseña sobre el cuidado y la interacción del hombre con el medio ambiente, y también sobre la interacción intergeneracional y el respeto y el valor sobre las enseñanzas que tienen los mayores para las generaciones más jóvenes. Y realmente yo diría que más que el impacto que uno pueda hacer en esas comunidades es realmente cómo esas comunidades nos impactan y nos enseñan, y cómo retomar estos valores y estas enseñanzas en las aulas, para también entender que cuando llegan estudiantes originarios de las comunidades indígenas, entender su cosmovisión, entender que vienen de una tradición particular, y poderlos integrar de una manera más satisfactoria. Y para ello es muy importante los intérpretes, los agentes interculturales, que generalmente son de los mismos cabildos, que ayudan a los maestros del aula para que esta integración del estudiante sea más satisfactoria, y realmente entender que es mucho lo que tenemos que aprender unos de otros. Bueno, Narda, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia. Definitivamente la ciudad debe abrir no solamente las puertas, sino también el espíritu y el alma para entender estas nuevas territorialidades, y en esas dinámicas que se están dando, pues generar las condiciones que les dignifiquen por su ancestralidad y por todo aquello que puedan transmitirnos en los diferentes escenarios, y uno de ellos el más y no el menos importante, el escenario educativo. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, y para todos nuestros escuchas, gracias por estar presentes en este momento. Entonces, la movida sindical espera que nos acompañen en el próximo capítulo. Hola, hola. ¿Te has preguntado qué pasa cuando hay violencias de género en la escuela? ¿Será que todos conocen, no son claras las rutas y los protocolos? Pues les cuento, a pesar de que existen los protocolos versión 5.0, siguen siendo bastante los casos que se presentan por intolerancia, acoso e inclusive abuso, lo cual reprocho y lamento. Y aquí es necesario entonces acudir a la ley 1620, que invita a pensar la prevención y la promoción desde los comités de convivencia en los colegios, exigiendo espacios de formación para conocer los protocolos y trabajar de la mano con la comunidad para eliminar cualquier forma de violencia. Porque la maestra luchando también está enseñando. Les habló Angélica Fresneda.
vida sindical. Producción de Liricales Producciones. En la voz, Patricia Wilches. En la edición, León Rodríguez. En el diseño de imagen, Richard Stipp. Síganos en todas nuestras redes sociales.